Capítulo 166. Dens prisa todos. Toram, el comandante de la fortaleza de Noria, lideró la carga hacia Leaf Village. Detrás de él, más de 500 jinetes de Noria montaban sus fieles cabras. Leaf Village había sonado con el mayor nivel de alarma posible, lo que significaba que no estaban lidiando con un Monster Outbreak ordinario. Boreas, uno de sus capitanes de mayor confianza, había sido asignado para cuidar de la aldea. Con él allí, ningún Monster Outbreak ordinario podría pasarlo. Aún así, la Calamity Bell de Leaf Village había sonado, lo que significaba que el problema al que se enfrentaban podría potencialmente borrar a toda la aldea de la faz del mundo. Desde lejos, podía ver nubes oscuras que cubrían todo el pueblo. Todos los jinetes de Noria vieron caer relámpagos del cielo, seguidos de un estruendoso trueno que se extendió por todo el territorio de Noria. Como el comandante enano más fuerte, también había sentido las poderosas fluctuaciones que ocurrían en la distancia. Todavía tardaremos unos 30 minutos antes de que podamos llegar. Toram apretó los dientes. Si Leaf Village cae, seré degradado de mi puesto y posiblemente seré reemplazado por el rey por mi incapacidad para asegurar este territorio. Pase lo que pase, debo llegar a tiempo. Cuando los muros protectores casi inexistentes de Leaf Village finalmente aparecieron a la vista, todo lo que vio Toram fue humo que se elevaba en el aire. Su corazón se hundió, pensando que el pueblo había sido destruido por completo y que nadie había sobrevivido. Suenen los cuernos de batalla. Toram ordenó. Hazle saber que han llegado refuerzos. Inmediatamente, el sonido de los cuernos reverberó en los alrededores cuando los jinetes de Noria entraron en Leaf Village con sus armas en alto. Sus ojos estaban inyectados en sangre y estaban listos para matar al primer monstruo que se cruzara en su camino. Lo primero que vio Toram cuando él y sus tropas entraron en la aldea fueron los innumerables cuerpos de monstruos tirados en el suelo. También había varios enanos que habían caído en batalla, pero todos ellos eran adultos, que habían hecho todo lo posible para luchar por aquellos que eran importantes para ellos. Era obvio que priorizaron la evacuación de los niños y los extranjeros, quienes a menudo ayudarían a la aldea a resistir los brotes de monstruos. Cuando los jinetes de Noria llegaron cerca del centro del pueblo, vieron a más de 100 esqueletos merodeando. Incluso había un Rock Golem, que llevaba algunos enanos en sus manos, lo que hizo que Toram rugiera de ira. Mata a estos asquerosos monstruos. Toram rugió. Venganza de la aldea de la hoja. Matar. Los esqueletos miraron en dirección a los jinetes que se acercaban, algunos incluso los saludaron desde lejos. Toram pensó que los monstruos se estaban burlando de ellos, así que levantó su martillo de guerra y se abalanzó sobre el esqueleto más cercano y le golpeó la cara con el martillo. Luego, el pobre Skeleton fue golpeado en grupo hasta que todo su cuerpo se rompió en pedazos. Al ver esta escena, todos los demás esqueletos corrieron y se dirigieron al centro de la aldea. No los dejes escapar. Toram ordenó. Matarlos a todos. Justo cuando los jinetes estaban a punto de seguir las órdenes de su comandante, Boreas y sus subordinados corrieron hacia su comandante mientras agitaban las manos en un intento de detener la masacre de las fuerzas amigas. Comandante. Son aliados, gritó Boreas. No los mates. Aarón, el jefe de los guardias de la aldea, también apareció desde la distancia, corriendo en su dirección y gritando que no mataran a los esqueletos. Toram levantó la mano para detener el avance de los jinetes y miró a su capitán jinete, así como al capitán de la guardia con una expresión seria en el rostro. Explica la situación, ordenó Toram. ¿Dónde están los monstruos? ¿Están todos muertos? ¿Dónde está Sebin? Boreas se aclaró la garganta antes de responder al aluvión de preguntas de su comandante. Todavía se está tratando con los monstruos, pero la mayoría de ellos han sido asesinados. Actualmente estamos en medio de las operaciones de limpieza, comandante, respondió Boreas. En cuanto a los aldeanos, tuvimos más de 100 bajas y cientos de heridos que ahora están recibiendo tratamiento. El jefe de la aldea, Sebin, resultó herido, pero su vida no corre peligro. Actualmente se encuentra en la parte trasera de la aldea, cuidando a los heridos. Toram suspiró después de escuchar la explicación de Boreas.
Luego miró al pueblo devastado frente a él con una expresión seria en su rostro. ¿Qué diablos atacó este lugar?, preguntó Toram. Esto es demasiada destrucción para un Monster Outbreak. Boreas asintió. No fue un brote de monstruo ordinario, comandante. Fue un brote de gran monstruo. Las bestias de las llanuras de aspiración, los muertos vivientes del cementerio, los monstruos insectos de los jardines Figaro, así como los lobos terribles del bosque Heartwood, todos atacado al mismo tiempo. Sin embargo, esa no es la razón principal de tanta destrucción. Un rey lobo trueno mutado de rango 5 también apareció y destruyó cualquier intento de resistencia de los aldeanos y de nosotros. No voy a mentir, comandante. No podré sobrevivir a menos que todos ustedes lleguen. La expresión de Toram se volvió sombría cuando escuchó el nombre del monstruo que atacó Leaf Village. Hubo varios casos en el pasado en los que se había visto al rey lobo del trueno, especialmente cerca del territorio de los pueblos intermedios. Cada vez que sucedía, el gremio de aventureros emitía una orden de emergencia para matarlo lo antes posible para evitar bajas generalizadas que generalmente seguían a la aparición de tales bestias. El comandante enano sabía que Boreas, así como Aarón, no podrían derrotar al monstruo jefe de campo, que se acercaba al rango pseudo-deimos. ¿Dónde está ahora?, preguntó Toram. ¿Se fue después de destruir más de la mitad del pueblo? Boreas negó con la cabeza. No, señor. El rey lobo trueno mutado ahora está muerto. Solo estamos limpiando a las bestias restantes que todavía merodean dentro de la aldea. Toram parpadeó una vez y luego 2 veces mientras miraba a su capitán jinete con una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Delicado?, preguntó Toram. ¿A qué te refieres con matar? ¿Quién lo mató? Boreas no respondió y simplemente señaló hacia el centro del pueblo. Allí, se podía ver a un adolescente pelirrojo, sentado encima de un Black Warg. Toram miró al semielfo, que sostenía su soulbook en sus manos y parecía estar reflexionando sobre algo muy importante. Después de mirar a Lux, luego cambió su atención a Boreas y le dijo: debes estar bromeando, Fulgor, que hizo que este último se rascara la cabeza con impotencia. Es cierto, comandante, dijo Aarón mientras caminaba hacia el comandante de los jinetes de Norria. De hecho, fue Lux quien mató al rey lobo del trueno mutado. Si no lo presenciara yo mismo, tendría la misma expresión que tienes en tu rostro en este momento. Toram volvió a centrar su atención en el semielfo, que seguía sentado encima de su Black Warg. En este momento, todavía tenía dudas sobre si Boreas y Aarón le estaban diciendo la verdad. Sin embargo, las cosas estaban claras, el gran brote de monstruos había terminado y los aldeanos estaban a salvo. No tendría que ser degradado y expulsado de su puesto como comandante de Norria. Supongo que le debo un favor a este niño, pensó Toram mientras instaba a su montura a dirigirse hacia el salvador de Leaf Village. Todavía tenía muchas preguntas, pero decidió aferrarse a ellas hasta que pudiera obtener un informe detallado de los ancianos de Leaf Village. Boreas y Aarón observaron cómo el comandante de Norria se dirigía hacia el semielfo, que todavía estaba ocupado mirando su libro del alma. Un momento después, los dos intercambiaron una mirada de complicidad porque el desempeño de Lux había superado con creces al de los extranjeros anteriores que se habían quedado en Leaf Village. Tenían la sensación de que si los funcionarios de la capital se enteraban de su última hazaña, el rey podría conferirle otro rango honorario, lo que elevaría el rango de Lux al de baronet honorario. Capítulo 167. Lux, que estaba sentado en la cima de su montura, Jed, tenía una expresión seria en su rostro mientras miraba el botín de guerra que obtuvo al derrotar al rey lobo trueno mutado. Y la tragedia de Leaf Village IGT. Misión de emergencia. Grado de dificultad, S. Un monstruo extremadamente raro que nunca se ha visto en el territorio de Norria ha aparecido dentro de Heartwood Forest. El rey lobo del trueno puede considerarse el señor supremo de un área y tiene la capacidad de controlar todas las bestias, incluidos los monstruos alfa, dentro de los territorios circundantes. Debido a su naturaleza agresiva y aterradora, el rey lobo del trueno buscará el asentamiento más cercano y matará todo lo que vea sin dejar supervivientes. Objetivo de la misión: derrota al rey lobo del trueno y salva a Leaf Village de la destrucción total.
Fracaso de la misión, cuando Leaf Village se destruye por completo y solo queda el 20% de la población general, incluidos los solayanos. ILT, recompensas y GT. 5.000 monedas de oro. 10.000 puntos de reputación de Leaf Village. 5.000 puntos de reputación de la fortaleza de Noria. 200 puntos de reputación del reino de Weliven. Un núcleo de bestia del rey lobo trueno mutado. Un núcleo de bestia de Anthrax. Un núcleo de bestia de mantis terrorífica de ojos rojos. Un núcleo de bestia ghoul. Más 1.000 puntos para el legado de Immortal Dragon Conqueror. Más 1.000 puntos de habilidad. Más 5 para invocar habilidades de esqueleto. Más una las habilidades de invocar golem. Más un trueno lobo rey mutado sangre. ILT, recompensas adicionales y GT. Cristal guardián, rango mítico. ILT, cristal guardián y GT. El cristal guardián tiene el poder de protegerse de cualquier tipo de ataque de monstruo por debajo del rango Dreadnought. Una vez que el Guardian Crystal se ha asignado a una ubicación, no se puede transferir a ningún otro lugar. Otorga un aumento permanente del 10% al éxito de producción de artesanía, alquimia, herrería y cualquier forma de artesanía hecha en Leaf Village. Todos dentro de Leaf Village obtendrán un 100% de mejora de regeneración de salud y maná que durará 1 hora después de que abandonen la aldea. Lux estaba prestando mucha atención al Guardian Crystal que había adquirido como recompensa adicional después de derrotar al Thunderwolf King. Si la información del Guardian Crystal es cierta, entonces esto es ciertamente algo bueno, pensó Lux. Con esto, Leaf Village ya no tendrá que preocuparse por Monster Outbreaks nunca más. Lux ya había decidido darle el cristal guardián a Sebin, para aumentar la defensa de la aldea que había jugado un papel importante en su vida en Ilichiem. La razón principal del Half-Elf para no abandonar la aldea cuando podría haberlo hecho fue ayudarlos a luchar contra el próximo brote de monstruos que ocurriría dentro de 1 año. Todavía podía recordar el horror del primer brote de monstruos que había experimentado y que casi le había quitado la vida. Este era el objetivo final que se había fijado, antes de poder irse sin remordimientos y continuar su viaje en Ilichiem. Adquirir el cristal guardián fue una agradable sorpresa porque garantizaría la seguridad de Leaf Village durante cientos de años. Pero lo que más sorprendió a Lux fue que después de derrotar al rey lobo del trueno, recibió su sangre mutada, lo que permitió que cualquier monstruo tipo lobo obtuviera sus habilidades. ILT, sangre mutada del rey lobo del trueno IGT. Permite que los monstruos tipo lobo muten y obtengan los poderes del rey lobo trueno. Las criaturas otorgadas con esta sangre obtendrán la capacidad de evolucionar. Esta sangre mutante del rey lobo del trueno será útil para mejorar la raza y el rango de Jed, reflexionó Lux mientras miraba el vial de sangre que ya había decidido darle a Jed en un momento posterior. En Ilichiem, el tipo y la raza de un monstruo jugaban un papel importante en su fuerza. Incluso si las criaturas tuvieran el mismo rango, eso no significaba que sus fuerzas fueran iguales. El ejemplo perfecto de esto fue Keosa, el dragón de cristal, que ahora residía dentro de la ficha del dragón dorado de Lux. Si el rey lobo del trueno alcanzara el rango de argonauta, aún perdería ante Keosa, sin dudas, si los dos pelearan. Esta fue la diferencia de raza. En Ilichiem, había muy pocos monstruos que tuvieran la fuerza para enfrentarse a los dragones. Phoenixes, Killings y las otras razas míticas también estaban en esta categoría. Los monstruos de menor rango como el rey lobo del trueno simplemente no eran suficientes para amenazar a un dragón de sangre pura del mismo rango. Después de que Lux terminó de revisar las recompensas que había recibido de la búsqueda de emergencia, notó otra notificación en su Soulbook, lo que le dio una sorpresa muy agradable. No esperaba poder completar esta misión de esta manera, pensó Lux mientras miraba las recompensas de la búsqueda mítica oculta de Leaf Village que nadie había completado en el pasado. ILT, misión mítica IGT. Nacimiento de una leyenda. Derrota al monstruo alfa de las llanuras de aspiración. Carbunco, 1-1. Derrota al monstruo alfa del cementerio de Leaf Village. Bestia necrófaga, 1-1. Derrota al monstruo alfa de Figaro Garden. Mantis del terror de ojos rojos, 1-1. Derrota al jefe de campo de Heartwood Forest.
Rey Lobo del Bosque, 1 a 1. Y LT, recompensas y GT. 500 puntos de habilidad. 50 puntos de constitución del cuerpo. 50 puntos de estadísticas. Conjunto de equipo de Leaf Village, mítico. El legado de Favonius, la herencia de Occidente. Un artículo mítico aleatorio exclusivo de Leaf Village. Mesorizan, destructor de la esperanza perdida. Y LT, recompensas adicionales y GT. Título, Guardián Eterno. 5000 puntos de reputación de Leaf Village. Y LT, Guardián Eterno y GT. Aumenta los ataques físicos y mágicos en un 10%. Aumenta la defensa en un 10%. Aumenta la resistencia mágica en un 10%. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta todas las estadísticas en un 100%. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta los ataques físicos y mágicos en un 100%. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta la defensa física y mágica en un 100%. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta la regeneración de salud y maná en un 200%. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta los puntos de salud en un 200%. Cuando defiendas una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, podrás usar la habilidad llamada del guardián. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, podrás comandar su bestia guardiana, si existe. Podrá teletransportarse instantáneamente a Leaf Village en cualquier momento que desee, independientemente de su rango actual. Y LT, llamada del guardián IGT. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta las estadísticas de todos los miembros de tu gremio en un 100%. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta el ataque físico y mágico de todos los miembros de tu gremio en un 100%. Al defender una aldea, pueblo, fortaleza o ciudad, aumenta la defensa física y mágica de todos los miembros de tu gremio en un 100%. Esta habilidad también se aplica a todas las criaturas bajo tu mando. Lux casi se cae de la espalda de Jet después de ver la información del título que recibió al completar la búsqueda mítica de Leaf Village. Oh. Mi Dios, murmuró Lux después de volver a leer la información del título de Guardián Eterno por segunda vez solo para asegurarse de que sus ojos no lo estaban engañando. Es real, pensó Lux mientras se frotaba la cara con ambas manos. ¡Qué habilidad OP! Aparte de las bonificaciones que otorgó el título de Guardián Eterno, también otorgó una habilidad innovadora que pasaría por alto las reglas establecidas de Ilichiem. ¿Cuál era esa regla? Era la habilidad de regresar a una aldea de principiantes sin importar el rango. Esta era simplemente una habilidad que era inaudita. Aunque los elíseos podían ir a cualquier parte de su mundo, no se podía decir lo mismo de los solayanos. Una vez que entraron en el grado de apóstol, se verían obligados a abandonar la aldea de principiantes después de 10 días, les gustara o no. Mientras Lux aún se estaba recuperando de su conmoción, Toram, el comandante de la fortaleza de Noria, llegó a su lado. Lux, muchacho, ¿qué has estado comiendo últimamente?, preguntó Toram en un tono burlón. Hace tiempo que no te veo y lo siguiente que sé es que estás luchando solo contra un rey lobo del trueno. Dime, muchacho, ¿qué tipo de hidromiel has estado bebiendo? Yo también quiero un poco de eso. Lux se rió nerviosamente, incapaz de pensar en una respuesta que darle al comandante de Noria, quien lo miraba como si estuviera planeando diseccionarlo para ver qué lo movía. Capítulo 168. Y LT, 231 horas, 23 minutos, 20 segundos. Y GT. La cuenta regresiva que indicaba cuando Lux tenía que abandonar Leaf Village había comenzado a moverse. Sin embargo, el semielfo estaba siendo empujado por el centro de la plaza por su maestro, Randolph, que tenía una cara alegre, mientras sostenía una taza de hidromiel en sus manos. Ja ja ja. Mi discípulo es tan asombroso. ¿Sabes que este chico es mi discípulo? ¿No lo sabes? Bueno, ahora lo sabes. Le enseñé a este mocoso todo lo que sabe. Sí. En el momento en que lo vi, supe que él era el indicado.
Por eso, me aseguré de enseñarle lo básico, y míralo ahora, es tan alto, ¿verdad? Ja ja ja. Por supuesto, fui yo quien crió a este niño desde que era un niño pequeño. ¿Qué? ¿No me crees? Tisk, ¿no puedes ver el parecido de nuestras caras? Ambos somos guapos. Lux estaba haciendo todo lo posible para evitar que la sonrisa en su rostro se endureciera mientras su maestro lo hacía desfilar, alardeando ante todos los que conocían sobre cómo lo crió para que fuera un aventurero fuerte. Solo cuando la abuela Annie lo golpeó repetidamente con su bastón debido a la irritación, el viejo enano dejó de fanfarronear y dejó a Lux en paz. El semielfo miró hacia un lugar tranquilo mientras levantaba la taza de hidromiel en sus labios para tomar un sorbo. Si su abuela Vera estuviera allí, le daría a Lux una mirada de desaprobación porque aún no tenía la edad para beber. Aún así, como la ocasión era especial, Lux se permitió disfrutar de este momento, a pesar de que la bebida que estaba bebiendo era bastante amarga. Se encendió una gran hoguera en el centro de la plaza, mientras que varias más pequeñas se podían ver por todas partes. La mitad de Leaf Village había sido destruida, y había muchas cosas que debían hacerse cuando llegara la mañana. Dar a los que murieron sus últimos ritos y darles un entierro adecuado. Enviar a los niños huérfanos a la fortaleza de Noria para mantenerlos a salvo hasta que se construyera el orfanato que Sebin había propuesto. Reconstruyendo las casas que fueron destruidas. Había tantas cosas por hacer, pero por esta noche, todos estaban agradecidos de estar vivos. Como el que jugó un papel importante en salvar la aldea, Lux fue tratado como un héroe por todos. Los enanos de Ilichiem y Solais miraban a Lux con admiración y respeto, lo que hizo que el semielfo se sintiera avergonzado. En el pasado, Lux había ansiado reconocimiento. Quería demostrarles a todos que no era un inútil. Quería que su abuela estuviera orgullosa de sus logros como una forma de pagarle por criarlo con amor y cuidado. Más que nada, quería ir a Ilichiem para poder lograr sus objetivos. Pero nadie sabía lo duro que trabajó para lograr lo que tenía hoy. ¿Cuántas veces arriesgó su vida para obtener el poder de proteger a aquellos que eran importantes para él? Todo lo que todos vieron fue su grandeza, y nadie sabía acerca de sus fracasos y dificultades. Aún así, Lux sintió que su sufrimiento y dificultades apenas habían comenzado. Ako, nos quedaremos en Leaf Village por un tiempo para ayudar a reparar las casas que fueron destruidas, dijo Lux mientras acariciaba suavemente al bebé Slain que estaba sentado en su regazo. Después de eso, iremos al pueblo intermedio a buscar a Kelet y a los demás. No sé si fueron directamente a Whitebridge City donde estaba su hermana, pero en caso de que no lo haya hecho, nos reuniremos con primero antes de regresar a Solais para registrarnos para el próximo torneo en la Academia Barbatos. Pensilvania. Ako asintió con la cabeza en acuerdo. Después de eso, saltó sobre los brazos de Lux y se movió hacia la taza de hidromiel en su mano. Sin embargo, antes de que la curiosa bebé Slain pudiera siquiera beber el hidromiel, Lux la agarró y le dijo a Ako que todavía era demasiado joven para beber hidromiel. Ako protestó, pero después de que Lux le dijera que Iris se enfadaría si le permitía beber su hidromiel, el bebé Slain dejó de ser terco y volvió a gatear sobre el regazo de Lux, para que su papá pudiera seguir acariciando su cabeza. Mientras Half-Elf y Baby Slam estaban teniendo un momento de unión, Sebin, el jefe de aldea de Leaf Village, se acercó a Lux con una sonrisa. «Lux, ¿estás seguro de que quieres darnos este Guardian Crystal?», preguntó Sebin mientras le mostraba a Lux un cristal dorado de un pie de alto. «Esto podría alcanzar un alto precio, ¿sabes?». «Jefe de la aldea, las vidas de las personas aquí en Leaf Village no tienen precio», respondió Lux. Ninguna cantidad de oro puede igualar la vida de la abuela Annie, así como la vida de mi maestro Randolph. Saber que ambos estarán a salvo incluso después de que me vaya me dará algo de tranquilidad. Entonces, por favor, tome el Guardian Crystal y asegúrese de que Leaf Village prosperará durante muchos años. Sebin miró a Lux con cariño y asintió con la cabeza. Para las aldeas ubicadas en el borde del reino de Well-Even, un cristal guardián era como un amuleto protector que aseguraba que ningún brote de monstruos o mareas de bestias se atreviera a cruzarse en su camino. Por cierto, Lux, ¿cuándo dejarás Leaf Village?, preguntó Sebin. Oh, no me malinterpretes.
No te estoy obligando a que te vayas, de hecho, deseo que te quedes con nosotros más tiempo. Solo quiero saber para que podamos prepararte para despedirte a lo grande antes de que te dirijas a los pueblos intermedios. Luke sonrió mientras contemplaba una cita. Al final, le dijo a Sabine que se iría en 9 días. Después de obtener la promesa del semielfo de asistir a su gran fiesta de despedida, Sabine lo dejó solo para que pudiera tener tiempo para pensar. Después de que Sabine se fue, varios niños enanos se acercaron a Lux para conversar con él. «Son ustedes», dijo Lux mientras miraba a los enanos que habían aparecido de repente cerca de él mientras regresaba a Leaf Village después de terminar su última Mythical Quest. Eran los enanos que Sabine había teletransportado a la fuerza lejos de la aldea para salvarlos de los monstruos que estaban a punto de matarlos. Estos fueron los mismos enanos que le contaron a Lux sobre la situación actual en Leaf Village, lo que hizo que el semielfo usara sus botas de teletransportación para llegar al punto de generación de extranjeros dentro de la aldea lo más rápido que pudo. Si no fuera por ellos, es posible que no hubiera llegado a tiempo para salvar a su maestro, Randolph, así como a la abuela Annie y Sabine, del despiadado asalto de los Alpha Monsters. «Gracias por salvar Leaf Village», dijo el niño enano con admiración. Lux negó con la cabeza. «No. Soy yo quien debería agradecerles. Si no fuera por ustedes, es posible que no hubiera sabido que la aldea estaba siendo atacada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, las personas importantes para mí todavía están vivas». Luego, los enanos tomaron un tronco y lo colocaron frente a Lux, donde todos se sentaron y le pidieron que les contara las historias de sus viajes. Tal vez por su buen humor, o por el efecto del hidromiel que bebía, el semielfo aceptó su pedido y les contó historias de sus viajes. Cuentos de kobolds, orcos poderosos, gusanos gigantes y dragones. Cuentos de penurias y superación de dificultades, y confianza en los lazos entre amigos. Pronto, el semielfo se vio rodeado de muchos niños, tanto elíseos como solains. Incluso hubo algunos adultos, a saber, la abuela Annie, Randolph, Aaron y Boreas, que habían venido a escuchar las hazañas de Lux durante su tiempo en el territorio de Noria. Los niños enanos, así como los adultos, estaban asombrados por la narración de cuentos de hadas de Lux. Incluso Akko seguía riéndose cada vez que su papá mencionaba sus hazañas, y los niños enanos miraban a Blue Slam como si fuera una bestia mítica. «También obtendré un slime como mi compañero bestia». «Yo también. Conseguiré uno también». Lux no sabía si reír o llorar ante el deseo de los niños enanos de tener un bebé slime como su primer compañero de bestias. Él y los otros adultos hicieron todo lo posible para convencer a los niños de que Akko era diferente de los otros slimes con los que estaban familiarizados, y que no deberían tomar a la ligera tener uno como compañero de bestia. Los niños fueron pacificados pero solo en la superficie. Lux no sabía que su narración casual traería una tendencia a los enanos de Leaf Village a tener siempre un slime con ellos cada vez que iban de aventuras. En unos pocos años, estos mismos slimes, que se criaron en Leaf Village, y sus dueños, harían hazañas increíbles que sacudirían la totalidad del reino de Well-Even en un futuro imprevisible. Pero, esa fue una historia que será contada en otro momento. Capítulo 169. Al día siguiente, se podía ver a cientos de esqueletos y 3 rock golems moviéndose por Leaf Village. Se ocuparon de ayudar a los aldeanos a reconstruir sus casas transportando troncos, cortando madera, martillando clavos y aplicando una capa impermeable en los techos de las casas recién construidas. Lux, Akko, sus esqueletos, los niños enanos y los adultos estaban trabajando en una estructura gigante cerca de la parte este de la aldea. Este era el orfanato que Sabine había propuesto hace un día, y el semielfo pensó que era una gran idea. Aunque no sabía mucho sobre carpintería, aprendía rápido. Luego de unas horas, los cimientos básicos del orfanato ya comenzaban a tomar forma, gracias al incansable esfuerzo de los esqueletos que no necesitaban descansar y los golems que hacían el trabajo pesado. Cuando la abuela Annie, Randolph y Sabine vieron 3 laxes y 3 Akkos trabajando juntos, inicialmente pensaron que solo estaban viendo cosas. Sin embargo, después de confirmar que sus ojos no los engañaban, finalmente entendieron por qué había tantos esqueletos que ayudaban a los aldeanos a reconstruir sus hogares. ¡Qué habilidad tan conveniente!,
dijo Randolph mientras se frotaba la barbilla. Si pudiera crear 2 copias de mí mismo, mi trabajo sería mucho más rápido. Granda Annie asintió con la cabeza en acuerdo. Como alquimista, podría producir píldoras y pociones más rápido que en el pasado. En cuanto a Sabin, admiraba a los clones porque si alguna vez los tenía, podría tomar una siesta, mientras los otros 2 hacían su trabajo por él. Esto le valió una mirada de la abuela Annie y Randolph, quienes comenzaron a regañarlo para que hiciera su trabajo como jefe de aldea correctamente. «Lux, ¿puedes venir aquí un minuto?», Sabin preguntó después de escapar de las molestias de sus amigos. Su propósito de venir a ver a Lux era hacerle saber acerca de las recompensas que el pueblo planeaba darle a cambio de lo que el semielfo hizo por ellos. El semielfo detuvo su trabajo y siguió al jefe de la aldea, quien tenía una sonrisa traviesa en su rostro. «¿Qué pasa, jefe de aldea?», preguntó Lux. «¿Pasó algo?». Sabin negó con la cabeza. «No pasó nada. Es solo que vinimos aquí para darte algunas recompensas por ayudarnos a superar esta calamidad. Además, no puedes rechazar estos regalos. Rechazarlos es lo mismo que rechazar nuestra gratitud por ti. No aceptaremos no por respuesta». El sabio Delechad había cortado cualquier forma de retiro para Lux, obligando al adolescente pelirrojo a aceptar los regalos que le habían preparado, sin siquiera saber cuáles eran. Luego, los 2 se unieron a la abuela Annie y Randolph, quienes inicialmente estaban discutiendo a un lado, y los 4 fueron a la casa de Sabin para presentarle a Lux la gratitud de los ancianos de Leaf Village. Tan pronto como Lux entró en la sala de conferencias, lo primero que vio fue una armadura de color verde oscuro, que inicialmente pensó que era el Fonaspar o regalía. Sin embargo, después de una inspección más cercana, se dio cuenta de que el diseño era diferente. Había un revestimiento de oro en los bordes de la armadura y emitía una ligera brisa refrescante. Al lado de la armadura, se podía ver una alabarda negra con una presencia intimidante. Una sola mirada fue suficiente para decirle que estas 2 piezas de equipo eran las recompensas que obtuvo al completar la misión mítica de Leaf Village, que se llamaba El nacimiento de una leyenda. «El nombre de la armadura de allí es Fodonia's Legacy», explicó Sabin. «Es la armadura en la que se inspiró el Fonas Armor Set. También es la armadura del primer fundador de Leaf Village, que decidió retirarse aquí después de explorar el mundo. Este fue el legado que dejó. La alabarda al lado se llama Mesroizan, The Destroyer of Last Hope. Esta fue el arma que usó el fundador de Leaf Village cuando todavía estaba en servicio activo. Es nuestro deseo que lleves a cabo su legado mientras viajas por el mundo». Lux miró las 2 piezas del equipo antes de cambiar su mirada hacia Sabin, quien lo miraba con una sonrisa. «Pero estos 2 artículos son demasiado valiosos», dijo Lux. «No puedo tomarlos. Estos son como los recuerdos finales del fundador de Leaf Village, ¿verdad? También se puede considerar una reliquia familiar. Aprecio mucho el gesto, pero no puedo llevarlos conmigo». La abuela Annie suspiró antes de tomar la mano de Lux. El semielfo podía sentir la aspereza de la mano de la anciana enana, quien había enfrentado muchas dificultades a lo largo de muchos años. «Lux, estoy segura de que nuestro fundador estaría muy feliz si lleva su legado contigo», comentó la abuela Annie. «Si no fuera por ti, este pueblo ya no estaría en pie y toda su gente estaría muerta. Aunque el pueblo podría reconstruirse nuevamente, una vez que la gente se haya ido, no sería lo mismo. Es por eso que, mientras los lleves contigo, Leaf Village siempre permanecerá en tu corazón. Por favor, tómalos. Este es nuestro deseo como ancianos de Leaf Village». Después de ver a todos los ancianos mirarlo con miradas tiernas, Lux no tuvo más remedio que asentir con la cabeza y aceptar el legado del fundador de Leaf Village. «Muchas gracias», respondió Lux. «Usaré estos dones lo mejor que pueda». «Bien. Eso es todo lo que te pedimos». Sabin sonrió. «Ahora, continúa. Tómalos». Lux asintió y extendió la mano para tocar la antigua armadura que se había guardado en una casa del tesoro oculta que solo el jefe de la aldea de la hoja podía abrir. Tan pronto como sus manos tocaron la armadura, el mundo entero de repente se volvió blanco.
Un momento después, Luke se encontró en una montaña, con vistas a un pequeño pueblo en la distancia. Aunque no era exactamente igual al que recordaba, no había duda de que el pueblo que estaba mirando era el antiguo pueblo de la hoja. Hermoso, ¿no? Una voz tranquila y firme habló desde detrás de Lux. El semielfo se dio la vuelta y vio a un enano anciano, de pelo blanco y facciones curtidas. Sin embargo, su presencia fue lo suficientemente fuerte como para dejar que Lux sintiera que la persona frente a él era muy fuerte. Tan fuerte que Lux dudaba de si había evaluado adecuadamente la fuerza del viejo enano o no. Su fuerza es la misma que la de mi padrastro, pensó Lux mientras sentía que el corazón se le encogía en el pecho. Aunque todavía tenía dudas, había aspirado tanto a convertirse en esa persona en el pasado, por lo que estaba casi seguro de su corazonada sobre cuán fuerte era el viejo enano. Esta persona ante mí es un santo. El viejo enano le sonrió a Lux mientras caminaba hacia él. Luego se detuvo a 1 metro del semielfo y lo miró como si estuviera viendo algo muy divertido. Lux sintió que su corazón temblaba cuando el viejo enano lo miró directamente a los ojos. Aunque el enano era más pequeño que él, sintió que estaba mirando hacia una montaña, cuyo pico estaba oculto por las nubes en el cielo. Ciertamente no eres un enano, dijo el viejo enano después de un tiempo. Pero tu corazón es más grande que uno. El viejo enano se rió entre dientes mientras le daba a Lux un breve asentimiento de reconocimiento. Mi nombre es Favonius, y estoy muy feliz de ver que mi aldea ha criado a una persona tan sobresaliente. ¿Cómo te llamas, joven? Mi nombre es Lux, Sor Favonius, respondió Lux. Lux von Kaiser. Favonius palmeó ligeramente los brazos de Lux mientras hablaba de manera amistosa. Mi amigo, Lux, ¿te gustaría escuchar las divagaciones de un testamento persistente que dejó un enano viejo y decrépito?, preguntó Favonio. Será mi honor, Sor Favonius. Bien. Como se esperaba del salvador de mi pueblo. Favonius se rió felizmente mientras miraba a la persona a la que había estado esperando durante cientos de años. Había cosas que quería impartir a su sucesor y era su deseo que el legado que dejó se le diera un buen uso. Lux respiró hondo mientras trataba con fuerza de calmar su corazón que latía salvajemente. No sabía por qué podía hablar con un viejo santo después de tocar la armadura, pero sabía con cada fibra de su ser que este encuentro a través del espacio y el tiempo era algo que no olvidaría en su vida. Capítulo 170. Dime, Lux, cuando miras ese pequeño pueblo de allí, ¿qué ves?, preguntó Favonius mientras miraba con cariño la aldea que había construido en las afueras del reino de Weliben. Una semilla, respondió Lux porque eso es realmente lo que sintió después de mirar el pequeño pueblo en la distancia. Favonius se rió con ganas antes de asentir con la cabeza con satisfacción. También puedes decirlo de esa manera, comentó Favonius. Es una semilla que se convertirá en un árbol robusto. Este árbol luego fomentará y cuidará el nuevo lote de semillas, que también se convertirán en árboles y marcarán el comienzo de una nueva era de prosperidad y paz. Lux sonrió, pero sabía que esa no era la respuesta que buscaba Favonius. Debido a esto, decidió preguntarle qué representaba ese pueblo al santo enano, quien decidió retirarse en un lugar alejado de la capital del reino de los enanos. Esperanza, dijo Favonius mientras miraba el pequeño pueblo con ojos tiernos. Cuando miro el pueblo desde aquí, veo esperanza. El anciano enano dirigió su atención a Lux y le dedicó una cálida sonrisa que hizo que el curtido rostro del anciano santo pareciera 10 años más joven. Cuando te miro, Lux, también veo esperanza, comentó Favonius. Al igual que las semillas de un diente de león que vuelan libremente con la ayuda de una brisa pasajera, ahora estás a punto de emprender un nuevo viaje hacia lo desconocido. Un viaje en el que enfrentarás innumerables peligros y dificultades, pero tengo la esperanza de que puedas convertirte en un árbol resistente. Un árbol que albergará a la nueva generación y los nutrirá antes de que se embarquen en sus propios viajes. El enano suspiró mientras miraba una vez más el pequeño pueblo en la distancia. Con esperanza, la gente puede mover montañas, murmuró Favonius en voz baja. Con coraje, podemos cruzar los mares. A la edad de 270 años, había visto y conquistado muchos dominios vastos y, sin embargo, todavía había lugares que todavía tengo que ver.
A medida que pasan los años y mi edad aumenta. Muchas veces he sentido que debería haber ido más lejos y haber sido más aventurero de lo que era en el pasado. Este mundo es tan vasto, y a veces te sentirás como si fueras solo una pequeña partícula insignificante en el gran orden de las cosas. Incluso un santo a veces puede sentirse débil y, en la cara despiadada del mundo, es muy normal para que sintamos miedo. Lux escuchó en silencio mientras permitía que Favonius dijera lo que tenía que decir. Ya se había dado cuenta de que la persona que estaba parada frente a él no era el verdadero Favonius, sino un Will que había dejado atrás, la armadura de Favonius que lo había acompañado en sus aventuras. El enano agradeció el silencio de Lux, por lo que continuó narrando sus experiencias de vida como sus últimas palabras de despedida a la persona que ahora heredaría su legado. Mis días de aventuras pueden haber terminado, pero mi ambición supera esta vida mía, dijo Favonius con voz determinada. La gente crea armas y armaduras para luchar contra los monstruos, y cuando los monstruos triunfan sobre ellos, crean mejores herramientas. Donde mis piernas no pueden llevarme, tal vez las tuyas sí. Y cuando las tuyas te fallen, tal vez los que te rodean te lleven en su lugar. Mi querido amigo, te dejo mi legado. Frente a lo desconocido, todas las razas deben permanecer como una sola. Para ser vivir es vivir, poner un pie en todo lugar que alcanzan nuestros ojos. Favonius tomó las manos de Lux entre las suyas y, a través de la aspereza de las manos del viejo enano, el semielfo sintió como si lo envolvieran en un cálido abrazo. Me queda poco tiempo, y mi alma hace mucho que se fue de este mundo. Pero, entre nosotros, tus hijos, futuros compañeros de gremio y amigos, creo que tu mundo moribundo se salvará, por fin. El anciano le dio a Lux un guiño juguetón antes de desaparecer en partículas de luz. El semielfo se sorprendió con las últimas palabras de Favonius, porque al final no mencionó a Ilichiem, sino a su propio mundo moribundo, Solais. ¡Qué anciano tan interesante!, dijo Lux en voz baja mientras miraba el pequeño pueblo en la distancia. Entendido, Sir Favonius. Lo llevaré en mi viaje para ver las vistas y las alturas que no ha visto antes. Tal vez, algún día, los dos podamos llegar a ese lugar por fin. Como tocados por su solemne promesa, los últimos rastros de la voluntad de Favonius, que aún permanecían dentro de ese dominio, dijeron sus sentidas palabras antes de desaparecer finalmente del mundo. Gracias, mi amigo. Pronto, el semielfo fue bañado por una luz cálida y radiante mientras se despedía del paisaje de la antigua aldea de la hoja, que estaba a punto de dejar atrás. Lux, muchacho. ¿Estás bien? Randolph preguntó mientras sacudía al adolescente pelirrojo, que parecía haber entrado en trance en el momento en que tocó la armadura del legado de Favonius que dejó el fundador de Leaf Village. Deja de sacudirlo, dijo la abuela Annie mientras observaba al semielfo que miraba fijamente al vacío. Tal vez esté hablando con el fundador en este momento. ¿Hablando con el fundador? ¿Te has vuelto senil, vieja bruja?, preguntó Randolph. Cuidado ahora. Tal vez la próxima vez, incluso olvidarás tu nombre debido a la vejez. En lugar de responder a Randolph con palabras, el bastón de madera de la abuela Annie lo golpeó en la cara, enviándolo a volar a unos metros del semielfo que parecía estar congelado en el tiempo. Ninguno de los ancianos enanos de Leaf Village se inmutó cuando vieron esta escena. Ya se habían acostumbrado hace mucho tiempo. Incluso si la abuela Annie golpeara al viejo herrero hasta que su cara pareciera un cerdo, el resultado no le sorprendería. Un minuto después, el cuerpo de Lux se estremeció cuando despertó de su trance. Niña, ¿qué viste? La abuela Annie preguntó con gran curiosidad. ¿Dejó el fundador algunas instrucciones? Los ancianos de la aldea de la hoja, incluido el jefe de la aldea, Sebin, aguzaron el oído mientras esperaban con anticipación la respuesta de Lux. Habían manejado con cuidado la armadura Favonius y la habían estudiado durante años, lo que había llevado a la creación del Faune Sparrow Regalia. Para ellos, el legado que había dejado su fundador ocupaba un lugar importante en sus corazones. Entonces, si Favonius realmente hubiera dejado algunas instrucciones para la próxima generación, estarían más que felices de llevar a cabo su voluntad con lo mejor de sus habilidades. Sí. Sir Favonius de hecho había dejado algo atrás, respondió Lux con una sonrisa. Dejó atrás a Ope.
Esperanza, preguntó Zevin. ¿Puedes dar más detalles? Lux asintió con la cabeza y les contó a los enanos sobre su reunión con el fundador de Leaf Village, Favonius. Por supuesto, omitió la parte sobre su mundo moribundo. Aunque la mayoría de los Olains tenían el presentimiento de que su mundo podría estar muriendo, esto era solo una conjetura de su parte. Después de escuchar su historia, los enanos suspiraron y miraron al semielfo con admiración y respeto. Todos deseaban ser ellos quienes escucharan las últimas palabras del santo legendario del reino de Weliben en lugar de Lux. Lux, por favor, lleva contigo la esperanza y la voluntad de nuestro fundador, dijo Zevin mientras sostenía la mano del semielfo. No solo llevas contigo su voluntad, sino también nuestras voluntades colectivas. Eres nuestro orgullo y, aunque no eres un enano, nuestro fundador tiene razón. Tu corazón es más grande que el de un enano. Lux asintió con la cabeza mientras, agradecido y respetuosamente, equipaba el Favonius Legacy como su equipo. Todavía no había visto todas sus estadísticas porque sentía que era inapropiado hacerlo en este momento. Sin embargo, se prometió a sí mismo que, independientemente de las estadísticas que tuviera la armadura, siempre la llevaría consigo como un recuerdo de la aldea de principiantes que había jugado un papel importante en su vida. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.